Somos el equipo número 3 y hoy vamos a hablar con Kevin Parisot de la agencia Semántica. ¿Cómo estás, Kevin? Hola, vale, muy bien, muy buenas noches a todos. Pues sí, como tú dijiste, soy parte de la agencia de semántica, que pues es una agencia virtual. Entonces, pues al final de cuentas no tenemos una sede, pero pues cualquier conocimiento dentro de mi expertise, yo estoy dispuesto a compartirlo con ustedes. Excelente. Bueno, pues me presento, ya me conoces, el nombre lo dice ahí, Valeria Sosa, y yo te voy a hacer las primeras preguntas, pero primero quería que me contaras un poco sobre la agencia. Dijiste que es digital, que no tienen como una sede, entonces cuéntame un poco de eso, un poco de la experiencia, empecemos por ahí. Perfecto. Bueno, más que nada, la agencia es dedicada a lo que es un poco el SEO, pues el Search Engine Optimization, que es más que nada, pues, el que esté posicionada una marca al principio de un buscador sin necesidad de la publicidad, ¿no? Porque al final de cuentas, muchas marcas, pues, se ahorran ese tipo de cosas nada más poniendo publicidad, para que aparezcan hasta arriba, ¿no? Del buscador. Pues bueno, aquí en esta parte la agencia busca que la misma marca sea pues la que sobresalga, ¿no? En este tipo de cuestiones, nada más con buscar la palabra. Es una de las cosas a las que se dedica la agencia. Y la otra parte a la que se dedica la agencia también es pues a creación de contenido por redes sociales. Entonces es a la que yo me dedico un poco más, a la que yo estoy un poco más enfocado. Sin embargo, pues hay otras personas que van encargadas a lo que es pues Google Ads y todo lo que tenga que ver con este SEO, ¿verdad? Y ya en esta parte, un poco, Ok. perdóname que te interrumpa, en redes sociales, pues también viene incluido lo que es la pauta, ¿no? Que es el paga por promoción enfocada en la aplicación de Meta. Ok, entonces tú dirías que las campañas que se desarrollan mayormente son como para Meta, Google Ads, o es como un balance entre full redes y creación y Meta y Google Ads, o cómo lo mides ahí. Pues en este caso depende el paquete que quiera adquirir la marca, ¿no? Pero principalmente las marcas se han enfocado en tener un poco de las dos. Hay marcas que solamente se han querido enfocar en el SEO y hay marcas que se han querido, bueno, a enfocar en las dos, ¿no? Por ejemplo, hay una marca en específico que sí nos ha costado, pero bueno, igual los vamos a ir platicando más adelante, que se enfocó primero en el SEO y en todo el Google Ads y demás y Shopify, y después pues ya quiso o se animó más bien a también generar pues redes sociales. Entonces, yéndonos por el mismo camino de las campañas, ¿qué consideras tú más importante al planear una campaña y que sea exitosa? Siento que lo más importante que nosotros tenemos que saber, ya como siendo ustedes futuros mercadólogos o ya estando en esta expertise, es más que nada el segmento, o sea, conocer tu público y también conocer muy bien y echarte un clavado bien a lo que es la marca. ¿Sí? Porque al final de cuentas, la marca, pues es como una persona, ¿no? A la persona le tienes que ver todos sus rasgos físicos, cómo es su personalidad. Entonces, tenemos que saber muy bien cómo es la marca y cuál es su método de comunicación del mensaje. Ya sabiendo cómo es esta personalidad de la marca, saber y conocer cómo es su público. Y con estas dos cosas, armar las campañas. Y algo en específico, tal vez para armar campañas, sería el objetivo, ¿sí? Porque al final de cuentas, cada campaña va a tener su objetivo, sea específico, sea un objetivo general, pero hay que saber y tener bien delimitados estos objetivos, sabiendo lo que ya antes dije, conociendo la marca, conociendo el segmento y darle de una con esa información, ¿no? De hecho, justo creo que lo que puedo súper recalcar de lo que dices es que es conocer a tu marca. O sea, literal, ser uno con tu marca para que así tú puedas, igual como pedir lo que quieres y saber qué es lo que quieres más que nada, y no solamente quiero que me hagas redes o quiero que me posiciones a tal, sino de que tener el objetivo claro, ¿no? En base a eso, la verdad es que sí siento que una campaña exitosa tiene que ser de alguien que conoce al 100% su marca y sabe lo que quiere llegar con ella, ¿no? Pero bueno, la verdad es Totalmente. que por mi parte las preguntas es todo. Te paso con mi compañera Judith, pero muchas gracias. Siento que fue un gran inicio como para ir encaminándonos a las siguientes. Perfecto, gracias, Vale. Hola Kevin, mucho gusto. Hola, Eh, Judith.
Mi parte de esta entrevista es, nos gustaría saber un poco sobre cómo suelen monitorear sus campañas pues, para lanzarlas. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿qué métodos o herramientas utilizan para monitorear el desempeño de una campaña? No sé qué nos puedas contar al respecto de eso, cómo se organizan y demás. Perfecto, pues bueno, dentro de redes sociales, que es pues a lo que yo me dedico en la agencia, principalmente Meta es una aplicación muy completa, Meta Business Suite, perdón. En esta nos dedicamos pues a hacer la planificación de todo el contenido, por toda la parrilla de contenido del mes, perdón. También a hacer campañas de pauta, es decir, que tenemos que pagar para que se promocionen. Y dentro de esas también nos vienen pues el análisis de todos los tipos de campañas que hacemos, todo el engagement que llegamos a tener en todas las redes sociales, que principalmente pues se ocupa Instagram y Facebook, pero también depende del objetivo de la marca, pues a veces estamos en más. Pero principalmente como son esas dos, pues es la que más ocupamos. Sin embargo, pues considero que debe de haber más herramientas a las que, pues obviamente sí las he llegado a manejar como de manera individual, pero en esta agencia la mayoría de cosas las hemos trabajado por Meta. Ok. Entonces, en base a eso, ya nos comentabas un poco que hacen plantillas mensuales y demás, pero específicamente suelen realizar evaluaciones o ajustes durante, o sea, durante el tiempo que va transcurriendo la campaña o ahí cómo lo manejan, igual por la parrilla. Sí, bueno, al final de cuentas se arma un objetivo por mes para generar una parrilla de contenido que viene siendo también como un tipo de campaña. Y de ahí, por ejemplo, con una marca, en el mes que viene ahorita de noviembre, hicimos pues obviamente la planificación de la parrilla de contenido y de ahí pues también tenemos lo del Buen Fin. Entonces empezamos a crear una campaña para el Buen Fin pues, con ese objetivo, ¿no? Anclarnos hacia esa parte con ese tipo de mensaje. Incluso, no sé si lo sabían, pero también se tiene que pagar como que un tipo de derecho para que ustedes puedan participar en este tipo de campañas del Buen Fin. Entonces, hay veces que los precios son muy elevados y que ciertas marcas no pueden pagarlo. Entonces, tenemos que armar una estrategia del mensaje para que nosotros podamos como participar indirectamente en este tipo de campañas del Buen Fin sin decir que es del Buen Fin. Entonces, pues bueno, al final de cuentas, hay cosas en las que sí se hacen ajustes, por ejemplo, como en otra marca, que trabajamos con las articulaciones y demás. Esta marca fue muy difícil trabajarla porque al final de cuentas teníamos un chingo de restricciones publicitarias que decían de que yo quiero que vendas este suplemento, pero no me vas a decir nada. Perdón si dije una grosería, pero no me vas a decir nada. No me vas a decir nada del suplemento que mejora, que te va a ayudar a esto, que te va a hacer esto. Entonces, con esta información tienes que venderlo. Sí, Entonces, al final de cuentas, pues sí había que hacer modificaciones en cuestión del mensaje, si a eso te refieres, pero si también te refieres a que si de repente vienen nuevas cosas que debemos hacer, sí. Hay de repente que llegamos a hacer modificaciones en las que, chin, se nos pasó que justo hoy, o la marca de repente dice, ¿sabes qué? Hoy es el día del abuelo y se nos pasó a hacer una campaña sobre eso. Entonces, porque al final el segmento de esa marca, pues son personas mayores. Entonces, pues, chin, se nos pasó, entonces quiero que se arme, pues, contenido visual para una campaña express para el Día del Abuelo, que vamos a tener un 10% de descuento en las compras de tal a tal fecha, ¿no? Entonces, sí, de repente surgimos con este tipo de modificaciones en la parrilla de contenido, pero pues a veces no es tan común. Ok, sí creo que como uno de los retos en este tipo de agencias y demás suelen ser esos imprevistos que llegan a resultar, pero pues qué bueno que lo puedan resolver y que sean un buen equipo. Para mi siguiente pregunta, que también sería la última, me gustaría preguntarte qué indicadores consideran más relevantes para medir los resultados. No sé cómo suelen medirlos específicamente en su agencia. Pues bueno, también va a depender pues de muchos factores, ¿no? También de la marca y de lo que se quiera evaluar o de los objetivos que tenga en este momento.
pero creo que lo más importante que nosotros estamos de que evaluando y que a día tenemos como metas para seguir superando es el engagement, puesto a que pues obviamente queremos que darnos a conocer o dar a conocer las marcas de acuerdo a los objetivos que tengan, pero al final de cuentas, por mucho que nosotros llegamos a hacer promociones pagadas, sí, al final de cuentas le va a parecer a mucha gente, el engagement va a ser, pues en teoría grande, pero pues al final de cuentas se viene considerando engagement ya cuando se quedan a ver la marca, les interesa la marca y quieren seguir pues ahí viendo sea el contenido visual o haciendo transacciones. Ok, bueno, muchas gracias, Kevin. La verdad nos sirven mucho tus respuestas en esta parte de la entrevista, lo tomaremos muy en cuenta. Al menos por mi parte no sabía lo del Buen Fin y es un gran dato que me llevo de aquí de ti. Muchas gracias. Te dejo con la siguiente persona que sería Dana. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Hola Kevin, soy Dana Paola y bueno, continuando un poquito con las preguntas, quisiera empezar primero sabiendo si tienen alguna medida de evaluación en cuestión de las campañas, tanto si fueron recordadas o reconocidas por el público o es directamente business y las estadísticas que te brindan. Pues sí, un poco. Más que nada, pues dentro de la misma aplicación, checamos lo mismo que ya había mencionado, el engagement, que es primordial para saber si una campaña ha sido recordada, si una campaña ha sido efectiva. Entonces, pues es lo principal, el factor principal que llegamos a ver, pero pues también obviamente hay otros factores o datos duros que llegamos a ver, como por el incremento de seguidores, o la disminución, también puede haber resultados así, que ahí tenemos que modificar, obviamente, como ya habíamos mencionado anteriormente. Pero pues bueno, pueden ser seguidores, puede ser el engagement, los likes, los comentarios. Principalmente ese tipo de puntos son los primordiales que nosotros vamos a checar para saber y comprobar que una marca ha sido recordada, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es para lo que el objetivo más bien de generar este tipo de contenidos visuales, que sea de su interés, ¿no? Que sea interés al target y que el target pues al final pues responda comentarios, nos dé likes, nos dé compartidos, nos dé a conocer a otra gente o incluso, por ejemplo, pues comentarios a veces por pauta que nos llegan y tenemos que responderlos en el área de Community Manager, pues obviamente ver ahí también qué tipo de comentarios hay, ¿no? Si son positivos, si son negativos, si hay de los dos, cuál porcentaje hay más, cuál porcentaje hay menos. Entonces, pues son muchos factores, muchos datos que al final de cuentas se van a unir para lo mismo. Ok, creo que igual me contestaste un poquito la siguiente pregunta, ¿Ok? que básicamente, bueno, queríamos saber si ustedes tienen algún tipo de prueba, pero pues ya me dijiste que un poquito con comentarios y se basan mucho en cuestión del éxito de la campaña, pero además de esto, ¿aplican como algún tipo de encuestas para conocer la perspectiva de la marca o es directamente como todo por comentarios? De hecho, sí. O sea, como somos una marca al final virtual, saben que también existe la parte de focus group, que pues sí puede ser para ciertos tipos de agencias, tal vez de empresas o de muchos tipos de objetivos, pero principalmente nosotros nos vamos pues hacia el lado de las encuestas. Entonces, por ejemplo, hay muchas marcas con las que trabajamos del lado de Google y de Shopify y demás, en las que al generar transacciones dentro de la página web de las marcas, al finalizar su compra, pues hacemos una encuesta de satisfacción. Entonces, esa encuesta pues nos va a dar bastante información de nuestro segmento por marca, ¿no? Entonces, pues ahí van a ser preguntas muy específicas para que nosotros podamos recolectar la mejor información o la mayor información posible para que podamos generar nuevas estrategias. Sí, un poco tal vez mencioné cositas antes, pero no respondí del todo siento tu pregunta porque pues sí, al final de cuentas es un poco separado este tipo de cuestiones porque van más enfocadas a la página web, este tipo de encuestas de satisfacción. Y podría decirse que de vez en cuando podemos llegar a armar estrategias para hacer un tipo de encuesta en Spotify, en Instagram, perdón, en donde ponemos como unos tipos de cajitas de respuesta específicas en las que decimos de que, ay, ¿cómo fue tu nivel de satisfacción al comprar con Promotus, que es una marca, ¿no? O cómo te pareció nuestro proceso de compra, ¿no?
Entonces ahí nos pueden dejar comentarios que podemos tomar en cuenta, obviamente, pues para seguir mejorando. Sí, súper bien. Bueno, ya la última pregunta de mi parte sería como de qué manera los resultados de estas pruebas influyen en futuras estrategias. Y si, por ejemplo, pues las encuestas a lo mejor y pueden llegar a ser un poquito distorsionadas, por lo mismo que a lo mejor al consumidor le puede no ser sincero con su respuesta. Y a lo mejor y les altera un poquito la estrategia a futuro, ¿no? Me imagino que han de a lo mejor chocar un poquito con eso. Pero ¿cómo influyen estas respuestas, esta comunicación post promoción con el cliente en sus futuras estrategias? Pues viene siendo un poquito parte de lo mismo. Al final de cuentas, sabemos que siempre va a existir un tipo de margen de error dentro de las investigaciones. Hay que igual calcular este tipo de porcentajes, pero igual de todas formas se da cuenta uno cuando está este tipo de margen de error o de que el cliente no está como que contestando de la manera más sincera, tal vez, o que nada más lo contestó pues rápido, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, sí va a ser parte de lo mismo. O sea, este tipo de información que se va a recolectar, simplemente va a haber un tipo de margen de error que se va a calcular, en el cual, pues obviamente, no va a hacer que se interfiera mucho en este tipo de cambios, ¿no? Y al final de cuentas, pues depende con la marca, va a haber diferencias de resultados. Entonces, con este tipo de encuestas. Entonces, de acuerdo a los objetivos, que es lo que mencionaba anteriormente, que es lo primordial que nosotros debemos de saber, combinado con este tipo de investigaciones que hacemos, pues al final de cuentas vamos a ver si se cumplieron los objetivos, si no se cumplieron, y tal vez los errores específicos que vamos a tener, que tengamos que mejorar, porque hay veces que estamos llevando la campaña bien, que simplemente son pequeñas cositas que debemos de modificar para que ya se vuelva, pues, más exitosa, se podría decir. Ok, muchas gracias. Pues de mi parte es todo. Ya nada más nos quedamos con Héctor para con sus preguntas y pues ya sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola Kevin, buenas noches. Yo soy Buenas noches. Héctor y fíjate que mis preguntas van muy ligadas a lo que hablaste ahorita con Judith y con Dana. Yo quisiera preguntarte un poquito sobre la evaluación y el éxito de las campañas. Y justo ya respondiste un poquito a esto como 3 veces. Yo te quería preguntar sobre los principales factores que determinan el éxito en una campaña. Y pues ya hablamos un poquito que son básicamente el que el cliente lo recuerde o que siga siendo fiel a ustedes o a las marcas o empresas con las que trabajen. Entonces, quisiera preguntarte mejor sobre si has notado algunas diferencias, a lo mejor en los objetivos que ustedes tenían en una campaña y lo que se logró, lo que se obtuvo como resultado, y cómo ustedes se adaptan a estos cambios, o si puedes contarnos a lo mejor de algún caso en el que haya sucedido esto. Sí, fíjate que yo voy a tomar de ejemplo una marca en específico con la que estuvimos trabajando, en la que pues uno analizando y también teniendo este tipo de información estratégica para que podamos armar, vaya la redundancia, nuevas estrategias, nos dimos cuenta que no era tan viable hacer una publicación diaria, porque la marca dijo, es que a mí no me importa, o sea, yo quiero una publicación, sea posteo, sea reel o sea carrusel, uno diario, Ujú, más una story diaria. ¿Sí? Entonces, ujú, haciendo pues obviamente el análisis de este tipo de estudios, nos dimos cuenta que al final de cuentas no era necesario para generar un engagement muy grande esta como campaña tan masiva de contenido visual, que al final de cuentas podía sobresaturar al cliente o al target. ujú. Entonces, pues bueno, es algo que apenas se está queriendo implementar con la marca, de tratarlos de convencer un poco de que, Sí. mira, te lo juro que no necesitas tanta invasión en contenido porque los vas a sobresaturar, entonces te recomendamos que esta estrategia mejor la enfoquemos a contenido de valor específico de 2 a 3 publicaciones por semana. Y lo que sí te puedo dar la razón tal vez es que las stories sean diarias, porque esas sí las Ujú, podemos poner diarias para que que el cliente bueno, recuerde la marca, ¿no? Y de ujú. ahí el contenido específico que sí se va a publicar, pues hacerlo un contenido de valor, que sí sea un contenido que a la gente
vea pues que obviamente es muy relevante o que sí se ve la diferencia, ¿no? Entre un Sí. contenido que nada más se está publicando, no sé si decir como por publicar, porque al final todo tiene estrategia, pero al final de cuentas un poco sí, ¿no? Porque al final pues viene siendo mucho de lo mismo, ¿no? Entonces, ármame, no sé, eh, contenido para 30, 31 días del mes y quiero que me hables, no sé, sobre las membresías que tenemos, membresías o planes, no sé cómo le mencionen, no sé, con esta misma marca que pongo de ejemplo, ¿no? Sobre la salud sin mencionar la salud, sobre el día del abuelo, que si sobre el día de no sé qué, que si sobre esto. Entonces al final es mucha información que le vas a Sí. sobresaturar al cliente y el cliente puede reaccionar de una buena manera recordando la marca o puede reaccionar como de que, ay, ya me tienen harto y ya mejor los dejo seguir, ¿no? Ujú. Entonces yo Sí, creo que sería justo. eso. Sí, creo que es una misconcepción que la gente tiene sobre el marketing, que es más que nada como que la insistencia, ¿verdad? Pero no se trata sobre solamente publicar por publicar, sino tienes como una estrategia detrás de esto. Entonces, muchas gracias por tu ejemplo. Algo que también va un poquito de la mano con esto y con las campañas es que quisiera saber qué elemento crees que es como que esencial para que una campaña se diferencie de una promedio. O sea, ¿cuál es el elemento que crees que hace que destaque una campaña? Yo creo que, bueno, maybe ya me voy a saltar un poco esta regla y voy a decir tal vez dos elementos, pero Ujú, yo sí, está creo que bien. debería ser una conexión entre una muy buena estrategia del mensaje, es decir, que cómo lo voy a comunicar de acuerdo a la personalidad de la marca, pero que resalte en realidad este tipo de texto, este tipo de mensaje, combinado con el lado creativo visual, ¿sí? Porque siento que al final de cuentas eso es lo que va a predominar, pues en que llame la atención, en que sea algo creativo, en que sea algo muy bien pensado y que pues al final la estrategia del mensaje pues de esta como cereza en el pastel, ¿no? Entonces, maybe podrían ser estos dos, pero si los uno en uno solo, yo creo que diría la estrategia de promocionar este, pues este contenido, por dónde lo voy a poner. Si lo voy a poner en Ujú, Instagram, si lo voy a poner en redes sociales, si lo voy a poner en medios masivos, si lo voy a poner en panorámicos, si lo voy a poner en marketing de guerrilla, o sea, hay varias estrategias en donde lo podemos promocionar. Entonces debemos de pensar bien, de acuerdo a nuestro segmento, y también de acuerdo a la marca, dónde lo podemos poner. Y yo siento que esto también sería un muy buen golpe para que sea una campaña recordada. ujú. Sí, creo que lo que mencionas tiene mucho que ver también con el hecho de conocer al cliente y también de pensar como si nosotros quisiéramos comprar los productos con los que estamos trabajando como marca. Y bueno, ahorita ya vamos con la última pregunta. Quisiéramos saber desde tu experiencia, qué consejo podrías dar para nuevos profesionales, a la hora de estar monitoreando y evaluando las campañas que se llevan a cabo. Perfecto, bueno, pues yo siento que pues a personas que apenas se van a graduar o que apenas van a empezar en este mundo, en donde pues van a entrar, no sé, agencias o como individuales, no sé, como freelancers, como quieran pues verlo o como quieran pues vivirlo, ¿no? Al final de cuentas, yo siento que principalmente lo que yo diría es que no se estresen en que una campaña al final no cumpla los objetivos, porque estas campañas que al final de cuentas no van a cumplir este tipo de objetivos, van a ser pues ¿cómo se puede decir? Este tipo de escalones estratégicos que van a lograr ustedes para tener una campaña exitosa. Entonces, al final de cuentas, ponle, armo una campaña y chin, al final pues no logré el engagement que yo estaba pronosticando, no pasa nada. O sea, al final de cuentas, ¿qué pasó para que no tuviera ese engagement? Hay que analizar esta campaña para que la siguiente campaña la hagamos mejor. Entonces Ujú, creo que sería algo, ese consejo el principal, que al final de cuentas son retos que nos llegan a nosotros como freelancers o como pues ya encargados de un puesto como tal, en el que pues al final de cuentas no siempre va a ser todo positivo. Al final de cuentas van a haber errores, van a haber cosas en las que vamos a decaer, van a haber cosas en las que tenemos que mejorar. Sea en campaña, sea en estrategia, sea en lo visual, y pues es eso, no te estreses y poco a poco se va a ir agarrando el rollo de la marca, de la personalidad de la marca, del método de comunicación que tienen. Y pues eso, o sea, poco a poco se va a ir
pues mejorando una cosa con otra para terminar con una campaña pues exitosa o muy bien hecha, o que digan de que sabes que ya no te tenemos que dar más información, ya no te tenemos que decir que te quede más clara la personalidad de la marca, porque ya vemos que se queda claro, ¿no? Y lo vemos por la representación que tienes visual, por ¿cómo se puede decir? Por la estrategia del mensaje que estás diciendo, por el tipo de promoción que estás llegando a aplicar, ¿no? Y poco a poco, conforme va pasando el tiempo, se vuelve mucho más fácil en crear campañas, se vuelve mucho más fácil en saber qué tipo de contenido vas a generar. Entonces, pues es eso, simplemente. Excelente, Kevin, muchas gracias. Yo creo que en base a lo que nos has platicado hasta ahorita, teníamos como propósito conocer un poquito más del proceso de cómo se llevan a cabo las campañas, desde la creación de la estrategia hasta la evaluación de los resultados. Y creo que sí lo logramos, nos llevamos pues, bastante aprendizaje por tu parte. Podemos decir que, así como en resumidas cuentas, que seamos un poquito más, que estemos más al pendiente en cuestiones de los clientes, de la manera en la que perciben nuestras marcas y no abrumarlos tantos con, así estás tratando un poquito el sonido, perdón, No te preocupes. en tener en cuenta la manera en la que los clientes perciben nuestra marca, no saturarlos con información y con contenido si no tiene estrategia y también generar alguna diferencia visual para poder ser atractivos para los consumidores. Y bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo y esto sería todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Nos vemos. Nos vemos.